La frase llegó primero como un susurro entre los pasillos del mercado de Tlacolula, en medio del olor a mezcal, el humo de los comales y el murmullo de la gente que regateaba por 1 kilo de chapulines. Nadie sabía quién la había dicho por primera vez, pero todos coincidían en que había caído como una chispa encendida. Suelta a ese inocente y te levantarás. Un hombre de sombrero ancho lo repitió en voz baja mientras entregaba mazorcas a una mujer que cargaba a su hijo en rebozo. Un grupo de estudiantes lo pintó con brocha roja sobre la pared de una escuela en huelga. Y en las montañas, los ancianos lo compartían alrededor del fogón, como si esas palabras fueran una promesa que el viento llevaba de pueblo en pueblo. Si estás aquí escuchando esta historia, no es casualidad. Te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal, porque lo que estás por conocer no es un simple relato, sino un viaje a lo más profundo de la dignidad, la lucha y la justicia en México. Mateo Ramírez recordaba haber escuchado esa frase por primera vez en la voz temblorosa de una anciana en San Juan Mixtepec. Él, un joven abogado de apenas 32 años, hijo de maestros rurales, había crecido entre pizarrones desgastados y cuadernos llenos de sueños de igualdad. Había elegido estudiar derecho no para hacerse rico, sino porque sabía que las leyes podían ser un machete en manos de los pobres si alguien se atrevía a blandirlo. En Oaxaca, donde los cerros verdes parecen abrazar los pueblos y las iglesias coloniales se mezclan con los grafitis de protesta, Mateo se había ganado un nombre como defensor de campesinos e indígenas perseguidos por caciques locales. No era un héroe de traje caro ni de discursos elegantes. Hablaba con el mismo acento que la gente a la que defendía, comía en los mismos mercados y se arremangaba la camisa para ayudar a cargar costales de maíz después de una audiencia. Pero en aquel tiempo, un nombre oscuro dominaba el Palacio de Justicia: Don Hilario Vargas, juez veterano que, tras un accidente años atrás, había quedado confinado a una silla de ruedas. El hombre era temido no por su debilidad, sino por la dureza con que impartía sentencias. Más piedra que humano, decían algunos, y no sin razón. Su rostro era severo, sus labios casi nunca se curvaban en sonrisa, y sus ojos se posaban sobre los acusados como si fueran insectos atrapados bajo un vidrio. La silla de ruedas nunca lo había debilitado. Al contrario, parecía haber alimentado en él un resentimiento que se transformaba en poder sobre los demás. Su firma bastaba para encerrar a un inocente, y su desprecio por quienes buscaban justicia era tan público como sus burlas. «Aquí no manda la calle, aquí mando yo», solía repetir al final de cada juicio, golpeando el brazo metálico de su silla como si fuera un mazo. Cuando la frase llegó a sus oídos, ese misterioso «suelta a ese inocente y te levantarás», don Hilario soltó una carcajada que resonó en el eco de las paredes del tribunal. «¿Levantarme? ¡Ja! Que se levanten ellos de su ignorancia primero», dijo, mientras el silencio pesado de la sala dejaba claro que nadie se atrevía a contradecirlo. Mateo, presente en esa audiencia, sintió una mezcla de rabia y determinación. Observó cómo el juez utilizaba su autoridad como un látigo contra un campesino acusado de un delito inventado. La burla del juez no era solo contra una frase, sino contra la esperanza misma de la gente. Esa tarde, caminando por las calles empedradas de Oaxaca, Mateo escuchó nuevamente a un grupo de niños repetir la frase entre risas, sin saber su peso: «Suelta a ese inocente y te levantarás». Y entonces lo entendió. Esa sentencia no era un rumor cualquiera. Era un reto, un eco que resonaba en los cerros, un fuego que lo empujaba a enfrentarse cara a cara con un sistema podrido. El viento frío de la sierra sopló fuerte aquella noche, y Mateo supo que estaba a punto de comenzar la batalla más difícil de su vida. Las montañas de Oaxaca guardan secretos en sus barrancas profundas, donde los caminos de tierra se enredan entre cafetales y huertos de maguey. Allí el tiempo parece avanzar de manera distinta. Los gallos marcan la hora, las campanas de la iglesia repican en fiestas patronales y la vida se mide en cosechas. En esos pueblos olvidados por el gobierno,
pero llenos de dignidad, Mateo encontraba la razón de su lucha. Una mañana llegó a San Pedro Amatlán con el sol recién saliendo detrás de los cerros. El aire olía a leña húmeda y a café recién tostado. En la plaza, hombres con sombrero platicaban en zapoteco, mientras mujeres vestidas con huipiles bordados ofrecían tortillas recién hechas. Entre ellos estaba Tomás Hernández, campesino de rostro curtido por el sol y manos agrietadas de tanto trabajar la tierra. «Licenciado», dijo Tomás al ver a Mateo acercarse, «ya me avisaron que el juez no quiere escuchar nada. Dicen que mi condena ya está escrita». Mateo lo miró con firmeza. «Tomás, la ley es dura, pero no se escribe sola. Yo estaré contigo hasta el final». Tomás bajó la mirada masticando la desesperanza. «Usted confía en la ley, pero aquí la justicia se vende más caro que el maíz». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una verdad amarga que nadie podía negar. Mateo sabía que los caciques locales tenían al juez Vargas en su bolsillo. Ellos, dueños de extensas tierras y de los hilos del poder, habían acusado a Tomás de robar ganado. Una mentira construida con testigos pagados y documentos falsificados. Mientras caminaban hacia la pequeña casa de adobe donde vivía la familia de Tomás, Mateo notó la pobreza. Un par de gallinas escarbando el suelo, un burro flaco atado a un poste y niños descalzos jugando con una pelota hecha de trapos. Allí, la miseria no era una elección, sino el resultado de siglos de abandono. La esposa de Tomás, María, los recibió con los ojos hinchados de tanto llorar. «Licenciado, mis hijos preguntan por su padre todas las noches. ¿Qué les voy a decir si lo encierran?» Mateo respiró hondo, intentando mantener la serenidad. «Les va a decir que su padre es un hombre honesto y que no está solo. El pueblo entero sabe la verdad, y yo haré que esa verdad se escuche». Esa tarde, en la asamblea comunal, los ancianos hablaron. Don Crispín, el mayor del pueblo, levantó su bastón de madera. «Los de arriba creen que nuestras voces no cuentan, pero cada palabra es semilla. Mateo, no luches solo. Esta tierra tiene memoria y también tiene fuerza». El joven abogado escuchaba con atención. Sabía que el apoyo de la comunidad podía sostenerlo frente a la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, también sentía el peso de la responsabilidad. Si fracasaba, no sería solo su derrota, sino la de todo un pueblo. Por la noche, mientras el aire frío bajaba de la sierra y las estrellas iluminaban el cielo como brasas, Mateo conversaba con Tomás bajo un tejado de lámina. El campesino, con la voz cargada de cansancio, preguntó: «¿Y si el juez no escucha? ¿Y si todo esto es en vano?» Mateo apretó los puños. «Entonces gritaremos más fuerte. La justicia no se pide de rodillas, Tomás, se exige de pie». Las palabras encendieron algo en el campesino, aunque la sombra del miedo seguía en sus ojos. Sabía que enfrentarse a los caciques era arriesgarlo todo: las tierras, la familia, incluso la vida. A lo lejos, en el silencio de la sierra, un rumor volvió a escucharse en boca de los más viejos: «Suelta a ese inocente y te levantarás». Era como un eco que atravesaba las montañas, una advertencia que nadie podía ignorar. Mateo se acostó esa noche en un catre prestado, con el sonido de los grillos envolviéndolo y el corazón ardiendo de incertidumbre. Sabía que el camino recién comenzaba y que los pueblos olvidados de Oaxaca no podían permitirse otra derrota. El Palacio de Justicia de Oaxaca se erguía en el centro histórico como una mole de piedra gris, con ventanales altos que dejaban entrar la luz polvorienta de la tarde. Allí, entre pasillos silenciosos y paredes cubiertas de retratos de magistrados, reinaba el hombre cuyo nombre infundía miedo y respeto: Don Hilario Vargas. Había pasado ya más de 20 años sentado en esa silla de ruedas. Un accidente automovilístico en la carretera a Nochixtlán le había destrozado la columna. Algunos aseguraban que la desgracia lo había endurecido aún más, otros que lo había llenado de rencor hacia el mundo entero. Lo cierto era que su rostro seco, de piel curtida y arrugada, nunca mostraba compasión.
El juez no necesitaba gritar para imponer autoridad. Su voz grave y pausada bastaba para helar la sangre de cualquiera que se parara frente a él. «Hable claro o cállese», solía interrumpir a testigos inseguros. «Aquí no se viene a llorar, se viene a responder», lanzaba con mirada punzante a los acusados. Sus palabras eran como golpes de martillo, firmes y crueles. En su despacho, el olor a madera vieja y tabaco impregnaba el ambiente. Tenía detrás de su escritorio una enorme estantería repleta de códigos y tomos empolvados que usaba más como símbolos de poder que como herramientas de justicia. En la pared colgaba una fotografía en blanco y negro de sí mismo, de pie, tomada antes del accidente. Pocos la habían visto de cerca, pero quienes lo habían hecho aseguraban que el juez pasaba minutos enteros mirándola en silencio. Mateo lo conocía de nombre desde la universidad. Los estudiantes comentaban historias de sus sentencias, campesinos despojados de sus tierras, obreros castigados por huelgas, comerciantes hundidos por multas injustas. Se decía que ningún poderoso salía perjudicado en su tribunal. El día que Mateo lo enfrentó por primera vez, la sala estaba llena. Campesinos con sombreros desgastados se apretaban en las bancas, mientras funcionarios trajeados cuchicheaban en las primeras filas. Don Hilario entró empujado por su asistente, golpeando suavemente el suelo con el bastón metálico que usaba para sostenerse al acomodarse. El eco de aquel sonido recorrió la sala como un recordatorio de quién tenía la última palabra. Mateo se puso de pie con el expediente en las manos. «Señoría, mi cliente, Tomás Hernández, es inocente. No hay pruebas reales en su contra». El juez lo observó con frialdad. «Joven Ramírez, la inocencia no se declara con discursos emotivos, sino con evidencias contundentes. Y hasta ahora lo único contundente que veo es la torpeza de su defensa». Un murmullo recorrió la sala. Mateo apretó los labios, pero no bajó la mirada. Las pruebas presentadas por la parte acusadora son fabricadas. Los testigos han sido comprados. Don Hilario arqueó una ceja, divertido. «Ah, la típica cantaleta de los idealistas. Siempre la misma canción. El pobre es bueno, el rico es malo, el juez es injusto. Créame, joven, la realidad no se rige por frases de mercado». Entonces uno de los campesinos en la sala, con voz temblorosa, se atrevió a decir en voz baja: «Suelte a ese inocente y se levantará». El juez giró la cabeza, buscando al responsable, y soltó una carcajada seca que resonó en las paredes. ¿Escucharon? Ahora resulta que también tenemos profetas de feria. Que yo me levantaré. Ni la ciencia ha podido, y menos lo harán las supersticiones de su gente ignorante. La burla dejó un silencio espeso. Mateo sintió un ardor en el pecho, mezcla de rabia e impotencia. Sabía que el juez se reía no solo de esas palabras, sino de todo lo que representaban: la fe del pueblo, la esperanza de justicia, la dignidad de los olvidados. Cuando terminó la audiencia, Mateo salió con pasos firmes, aunque por dentro llevaba un nudo en la garganta. Afuera, en la explanada, los campesinos lo rodearon. «Licenciado», dijo uno de ellos, «el juez se cree intocable». Mateo los miró y respondió: «Nadie es intocable, ni siquiera él». Las palabras se quedaron flotando entre el humo de los antojitos que se vendían en la plaza cercana, mientras el eco de la risa del juez aún parecía perseguirlos. Las calles de Oaxaca bullían de vida. El aire estaba impregnado del olor a tamales envueltos en hojas de plátano y el humo espeso de los anafres que chisporroteaban en las esquinas. El sonido de las marimbas se mezclaba con el pregón de los vendedores ambulantes, mientras turistas y locales caminaban por los portales admirando los murales que narraban luchas pasadas. Cada pared pintada era un grito de memoria: campesinos con machetes en alto, mujeres bordando resistencias, jóvenes con pancartas desafiando al poder. Mateo caminaba con paso firme entre la multitud. Su maletín colgaba desgastado de un lado, y en el otro sostenía un manojo de papeles con los testimonios que había recogido en la sierra.
Había pasado la mañana reuniéndose con estudiantes en huelga y profesores de la CNTE, quienes lo animaban a no desistir. «Licenciado», le dijo una joven con el rostro cubierto por un paliacate rojo, «si usted logra liberar a Tomás, no será solo por él. Será por todos los que hemos sido pisoteados». Mateo asintió. «Pero necesito que la voz del pueblo sea más fuerte que la del tribunal». El eco de aquellas palabras encontró respuesta en la plaza principal, donde un grupo de músicos zapotecos tocaba sones tradicionales y, entre melodías, un hombre tomó el megáfono improvisado de una botella cortada y gritó: «Suelta a ese inocente y te levantarás». La multitud estalló en aplausos y vítores. La frase ya no era un murmullo escondido, sino un grito colectivo que se repetía de esquina en esquina, como si Oaxaca misma la respirara. Mateo se acercó a un muralista que, con brochazos amplios, pintaba la figura de un campesino encadenado. «Esa frase está en todas partes», comentó el abogado. El pintor, manchado de colores en la ropa, respondió sin dejar de trabajar: «Las palabras son semillas, licenciado. Una sola basta para levantar a un pueblo entero». Mientras tanto, en los cafés cercanos, los intelectuales discutían la situación con fervor. Algunos consideraban la frase como un símbolo de esperanza popular, otros como un simple mito campesino. Pero en las calles, la interpretación no importaba. Lo que contaba era la fuerza con que se repetía. Por la tarde, Mateo se reunió con líderes comunitarios en un salón comunal pintado de azul celeste. Las paredes estaban adornadas con fotografías de luchas pasadas y banderas de movimientos indígenas. Allí, hombres y mujeres levantaron sus voces para expresar apoyo. «Ese juez cree que puede doblarnos porque estamos lejos de la capital», dijo una mujer mixe con voz firme. «Pero no entiende que nuestra fuerza está aquí, en la unidad. Nosotros marcharemos si es necesario», añadió un joven normalista. «Que todo Oaxaca escuche nuestra exigencia». Mateo agradeció cada palabra, aunque por dentro sentía un peso enorme. Sabía que la presión crecía, que los ojos del pueblo se fijaban en él, como si fuera el puente entre la esperanza y la justicia. Esa misma noche, al regresar a casa de su madre en el barrio de Jalatlaco, encontró una carta deslizada bajo la puerta. El sobre no tenía remitente. Al abrirlo, leyó con frialdad: «Abogado Ramírez, deje el caso o no verá otro amanecer». El corazón le golpeó el pecho, pero se obligó a respirar profundo. Caminó hasta la cocina, donde su madre, doña Rosario, preparaba chocolate caliente. Ella lo miró y supo que algo andaba mal. «¿Qué te preocupa, hijo?», preguntó con ternura. Mateo apretó la carta en el bolsillo. «Nada, madre, solo el cansancio». Ella le sirvió una taza humeante. «Recuerda lo que decía tu padre. La justicia tarda pero llega. No dejes que el miedo te aparte de tu camino». Mateo bebió un sorbo y dejó que el calor le devolviera un poco de paz. Afuera, las calles vibraban con la voz del pueblo que no se callaba. Sabía que esa voz se había convertido en su mayor fuerza, pero también en el mayor riesgo que jamás había enfrentado. La sala de audiencias estaba repleta. El murmullo de campesinos y estudiantes llenaba el aire, mezclado con el golpeteo de zapatos contra el suelo de madera. Afuera, las campanas de la catedral sonaban a lo lejos, como si anunciaran un juicio más allá de lo terrenal. Mateo se ajustó la corbata barata y respiró hondo, consciente de que ese día todo podía definirse en un solo gesto, en una sola palabra. Don Hilario Vargas apareció escoltado por su asistente. Su silla de ruedas brillaba bajo la luz amarillenta del salón, y con cada golpe del bastón metálico contra el piso, imponía un silencio más pesado que el mármol de las paredes. «Iniciamos la audiencia del caso contra Tomás Hernández», dijo con voz seca, mirando a todos como si fueran insectos atrapados en frascos. Mateo se levantó, los papeles temblando entre sus dedos. «Señoría, este tribunal no puede seguir ignorando la verdad. Mi defendido es inocente, y no lo digo solo yo, lo dice la comunidad entera que lo respalda». El juez entrecerró los ojos. «La comunidad no dicta sentencias, joven Ramírez. Aquí mando yo».
Un murmullo recorrió las bancas. Fue entonces cuando una voz se alzó desde el fondo, clara y firme. «Suelta a ese inocente y te levantarás». El eco de la frase retumbó en la sala. Por un instante, todos guardaron silencio como si el aire se hubiera detenido. El juez frunció el ceño, luego dejó escapar una carcajada áspera. Otra vez con esa ridiculez. ¿No entienden que las piernas no obedecen a cánticos ni a plegarias? Les aseguro que si el destino hubiera querido que caminara, lo habría hecho hace años. Mateo sintió la rabia arder en su pecho. Dio un paso al frente. No se trata de supersticiones, juez. Se trata de justicia. Cada vez que usted encierra a un inocente, se hunde más en su propia condena. El juez lo miró fijamente, los labios curvados en una sonrisa burlona. Bonitas palabras. ¿Acaso espera que lo aplaudan como a un héroe? Los murmullos crecieron en la sala. Estudiantes con pancartas susurraban entre sí, campesinos apretaban los sombreros entre las manos y hasta los gendarmes parecían incómodos. El juez alzó la voz, golpeando el escritorio con su puño. «Orden. Aquí no se viene a recitar frases de mercado ni a desafiar mi autoridad». Mateo sostuvo su mirada. «No son frases de mercado, señoría. Son las palabras de un pueblo que ya no tiene miedo». Un silencio espeso cayó nuevamente. El juez soltó una risa seca, prolongada, que resonó como un látigo. «Si creen que con palabras me harán temblar, están más ciegos que yo inválido. Su campesino será juzgado como corresponde, y si el veredicto es condena, lo aceptarán, porque yo soy la ley en esta sala». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de quienes lo escuchaban. Tomás, sentado en el banquillo de los acusados, bajó la cabeza con los ojos nublados por la impotencia. María, desde las bancas, apretó contra el pecho a su hijo más pequeño para que no escuchara los insultos lanzados contra su padre. Mateo cerró los ojos por un instante. Podía sentir el sudor frío en su espalda, la tensión en cada músculo de su cuerpo. Pero cuando los abrió, su voz salió firme. «La ley que usted invoca está podrida por la corrupción. La verdadera justicia no se doblega a su silla, ni a su firma». La respuesta del juez fue otra carcajada, aún más fuerte. «Habla como un predicador, pero la realidad no se mueve con sermones». En ese momento, las voces de la multitud comenzaron a unirse, primero tímidas, luego más firmes. «Suelta a ese inocente y te levantarás. Suelta a ese inocente y te levantarás». El juez golpeó la mesa con furia, exigiendo silencio, pero el eco ya había escapado de las paredes. Mateo lo sabía. Esa frase, repetida con fuerza colectiva, era un río que nada podría contener. La noche después de la audiencia, Mateo caminó solo por las calles empedradas de Jalatlaco. Las farolas amarillentas arrojaban sombras largas sobre los muros pintados de colores, y el eco de los pasos parecía arrastrar recuerdos que se negaban a quedar en silencio. El murmullo del pueblo repetía la frase como una plegaria, pero dentro de él había un vacío que lo empujaba a mirar hacia atrás. Recordó su infancia en San Miguel del Valle, un pequeño pueblo donde la vida giraba en torno a la escuela rural que dirigían sus padres. Su madre, doña Rosario, enseñaba a leer con paciencia infinita, usando pizarrones viejos y tizas a medio gastar. Su padre, don Eugenio, impartía historia, siempre hablando de héroes que luchaban contra la injusticia. «La justicia no es un regalo, hijo», le decía mientras caminaban entre los surcos de maíz. «Es una semilla. Hay que sembrarla aunque la tierra esté dura, aunque nadie crea que brotará». Mateo, siendo un niño de apenas 10 años, absorbía esas palabras como si fueran ley. Recordaba las tardes cuando ayudaba a su madre a organizar círculos de lectura bajo un árbol de guaje, donde campesinos y niños aprendían a juntar letras y palabras. Aquella escuela improvisada era más que un salón, era un refugio contra el olvido, pero también recordaba los días oscuros. Una vez un grupo de hombres armados llegó al pueblo reclamando tierras para un cacique de la región. Golpearon a campesinos, quemaron papeles de propiedad
y amenazaron con cerrar la escuela. Mateo, escondido detrás de un muro, escuchó el sonido de los gritos y el llanto de mujeres que intentaban defender su milpa. Esa noche, su padre lo abrazó fuerte. «Mira bien, Mateo. Así actúa el poder cuando no tiene razón. Por eso debes estudiar. Algún día serás tú quien hable por ellos». Ese recuerdo era el fuego que lo había llevado a estudiar Derecho en la UNAM, lejos de las montañas, en la Ciudad de México, donde todo parecía inmenso. Allí conoció la soledad, pero también la convicción de que su camino no era el de los bufetes lujosos, sino el de regresar a su tierra y ponerse del lado de quienes no tenían voz. En el presente, sentado en su escritorio, Mateo hojeaba viejos cuadernos con notas universitarias. En la primera página de uno de ellos había escrito: «No defenderé lo que me dé dinero, defenderé lo que me dé dignidad». Sus dedos se detuvieron en esa frase, y por un instante sintió que la voz de su padre lo acompañaba. La memoria lo llevó también a Tomás, a quien había conocido años atrás en una asamblea comunitaria. Tomás hablaba con la frente alta y las manos curtidas al aire, denunciando a los caciques que querían arrebatar tierras comunales. «Si dejamos que nos quiten hoy una parcela, mañana nos quitarán la vida entera», había dicho frente a todos. Desde entonces, Mateo lo consideraba más que un campesino, un símbolo de resistencia. Ahora verlo humillado en el banquillo de los acusados le dolía como si fuera un hermano. ¿Y si fracasaba? ¿Y si la sentencia ya estaba decidida y todo esfuerzo era inútil? La duda le pesaba como una piedra en el pecho. Esa noche, mientras la lluvia caía con fuerza sobre los techos de lámina y el olor a tierra mojada llenaba el aire, Mateo escuchó la voz de su madre en la cocina. «Hijo, ¿no puedes dejar este caso? Ese juez es peligroso, y no eres de piedra». Mateo la miró con ternura, pero con firmeza. «Madre, si lo dejo, traicionaré todo lo que papá me enseñó, y también lo que tú me enseñaste». Ella suspiró secándose las manos en el delantal. «Solo cuídate, porque aunque luches por todos, eres lo único que yo tengo». El silencio se hizo pesado. Mateo subió a su cuarto y desde la ventana vio cómo el agua resbalaba sobre las piedras de la calle. Dentro de su pecho, las memorias de su infancia y las palabras de su padre resonaban como un tambor. Sabía que no podía dar marcha atrás. Los días siguientes a la audiencia fueron un hervidero de rumores. En las cantinas de Oaxaca se hablaba de que el juez Vargas había recibido órdenes directas de los caciques de la región para hundir a Tomás. En los cafés del centro, periodistas discutían en voz baja sobre la mano invisible de empresarios que no querían perder el control de las tierras comunales. Y en los pueblos de la sierra, la gente encendía veladoras, convencida de que el destino de uno de los suyos estaba ya marcado desde arriba. Mateo no tardó en comprobarlo. Una tarde recibió la visita de un hombre trajeado, de rostro ancho y sonrisa forzada. Se presentó como licenciado Barrenechea, abogado de una de las familias más influyentes de la zona. «Mire, Ramírez», empezó con tono afable mientras encendía un cigarro. «Usted es joven, brillante, tiene futuro, pero se está metiendo en aguas muy turbias». Mateo lo observó con desconfianza. «¿A qué viene todo esto?» Barrenechea soltó una risa seca. «A ahorrarle problemas. Le ofrezco una salida elegante. Retire la defensa de Hernández. El juez ya tomó su decisión, y todos saldríamos ganando si usted no insiste en un caso perdido». «¿Y qué recibiría a cambio?», preguntó Mateo cruzando los brazos. El hombre sacó un sobre abultado del portafolios y lo colocó sobre la mesa. «Una ayuda económica. Considérelo una beca para que invierta en su despacho, para que no tenga que seguir revolcándose en juicios de campesinos miserables». El silencio fue cortante. Mateo apretó la mandíbula sintiendo cómo la sangre le hervía. Empujó el sobre de regreso con fuerza. «Dígale a sus patrones que no estoy en venta». Barrenechea lo miró con desprecio. «Usted cree que la dignidad alimenta. Ya aprenderá que el hambre es más fuerte». Se levantó y salió dejando el olor a tabaco flotando en el aire. Mateo se quedó solo, con el corazón golpeando en su pecho.
Sabía que ese rechazo tendría un costo, y que los poderosos no perdonaban un desplante. Esa misma noche, al salir de su oficina, notó que un coche negro lo seguía a distancia por las calles adoquinadas. Caminó más rápido, dobló por callejones, pero el motor rugía detrás de él como un animal al acecho. Finalmente, logró perderlo al mezclarse con un grupo de turistas en la plaza de Santo Domingo. El miedo le caló hondo, pero al mismo tiempo reforzó su decisión. Si lo querían intimidar, no lo lograrían. Mientras tanto, en su despacho, el juez Vargas recibía visitas de los caciques locales. Hombres gordos de sombrero fino y botas relucientes se acomodaban en su oficina como si fuera su hacienda. «Hilario, no podemos permitir que ese campesino salga libre», dijo uno de ellos golpeando la mesa con la palma. «Si lo hace, mañana todos querrán rebelarse». El juez entrelazó los dedos sobre su escritorio. «Ya lo tengo claro. La sentencia está prácticamente escrita». Otro cacique sonrió satisfecho. «Así se habla. No olvide que su silla no lo ata a nosotros, pero nuestra confianza sí». Vargas asintió en silencio. Sin embargo, al quedar solo, se permitió un instante de duda. El eco de aquella frase que tanto lo irritaba regresaba a su mente. «Suelta a ese inocente y te levantarás». La repetía en silencio, como si quisiera arrancársela, pero cada vez volvía con más fuerza. En su casa, mientras tomaba whisky con las luces apagadas, golpeó con furia el brazo metálico de su silla. «Ridiculeces», masculló. Y sin embargo su mano temblaba levemente al sostener el vaso. Al otro lado de la ciudad, Mateo escribía notas para la próxima audiencia. Sus manos estaban cansadas, pero su determinación intacta. Recordaba la advertencia de Barrenechea, el coche siguiéndolo, la sombra de los caciques presionando al juez. Todo apuntaba a un destino sellado. Pero en lo profundo de su ser, sabía que la lucha apenas comenzaba. El sol apenas asomaba sobre los cerros cuando la ciudad de Oaxaca empezó a llenarse de murmullos. Campesinos bajaban en camionetas atestadas, estudiantes marchaban con pancartas enrolladas bajo el brazo y madres con niños en rebozo se acercaban a las puertas del tribunal. Aquella jornada no era cualquier día, era la audiencia decisiva para Tomás Hernández. Mateo llegó temprano, con el rostro tenso y las manos sudorosas sujetando el maletín. A cada paso sentía el peso de cientos de miradas confiando en él. Al entrar, la sala ya estaba abarrotada. Campesinos rezaban en voz baja, estudiantes pintaban carteles improvisados en hojas de cuaderno, y hasta algunos reporteros de la capital se acomodaban con grabadoras en mano. El juez Hilario Vargas entró con su habitual frialdad, golpeando el suelo con el bastón metálico mientras su silla avanzaba. Su mirada era de hielo, como si quisiera desarmar a todos antes de abrir la boca. «Se reanuda la audiencia», anunció con voz seca. «Espero que esta vez se comporten». Mateo se levantó, respiró profundo y comenzó su defensa. «Señoría, hoy no solo se juzga a un campesino, hoy se juzga la dignidad de un pueblo. Las pruebas que se presentaron en contra de mi defendido son inconsistentes, contradictorias y en muchos casos fabricadas». Sacó un documento y lo alzó. «Aquí está el testimonio de un supuesto testigo que dice haber visto a Tomás robar ganado. Sin embargo, ese mismo día se encontraba a más de 100 kilómetros trabajando en un taller mecánico». Un murmullo recorrió la sala. El juez arqueó una ceja. «Testigos falsos no son novedad. ¿Tiene algo más?» Mateo sostuvo la mirada. «Sí. Tengo la voz de su comunidad, la de hombres y mujeres que pueden dar fe de su honradez». El juez soltó una risa breve y burlona. «La comunidad no dicta justicia. Eso es tarea de este tribunal». Un campesino desde las bancas se levantó, alzando el sombrero. «La justicia está en la verdad, no en la silla de un hombre». El juez golpeó la mesa. «Orden. Si alguien más interrumpe, lo saco de inmediato». Mateo apretó los puños, pero no se dejó intimidar. «La ley no puede ser un arma para castigar inocentes. Si permitimos que los caciques dicten sentencias, entonces este tribunal deja de ser justicia y se convierte en circo.
Las palabras resonaron. Algunos campesinos asintieron con lágrimas en los ojos, estudiantes golpearon las bancas con los puños en señal de apoyo, y el juez, con gesto irritado, ordenó silencio una vez más. ¿Ya terminó con su discurso, Ramírez?, preguntó con tono sarcástico. Mateo lo miró fijamente. No es un discurso, es un recordatorio. El pueblo no olvida, señoría. El juez sonrió con desdén. Lo que el pueblo olvide o recuerde no me interesa. Lo que me interesa es el expediente, y en el expediente sobran motivos para declarar culpable a su cliente. Un frío recorrió la sala. Tomás bajó la cabeza, sintiendo que la sentencia ya estaba escrita, tal como había temido desde el principio. María, entre sollozos, intentaba mantener a sus hijos tranquilos. Mateo dio un paso al frente. Su voz salió firme, casi temblando de la fuerza con que la sostenía. Entonces cargue usted con esa condena, señoría. Pero recuerde bien estas palabras. Suelte a ese inocente y se levantará. El juez lo miró con desprecio y luego estalló en carcajadas. Otra vez con esa tontería, ya basta de supersticiones. Ni 100 frases repetidas harán que mis piernas obedezcan. El eco de su risa retumbó en el recinto. El silencio posterior fue tan denso que se podía escuchar la respiración contenida de la multitud. Y entonces, con la misma frialdad con la que firmaba cualquier sentencia, el juez pronunció: «Este tribunal declara a Tomás Hernández culpable». Un grito ahogado surgió desde las bancas. Las madres lloraban, los campesinos se levantaron indignados, los estudiantes alzaron los carteles. Mateo cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo se le derrumbaba en un instante. El juez golpeó la mesa exigiendo silencio, pero ya nada podía apagar el murmullo creciente que salía de todas las gargantas. «Suelta a ese inocente y te levantarás». La noticia de la condena corrió como pólvora por Oaxaca. Esa noche, las campanas de la catedral no repicaron, pero el silencio en las calles tenía la fuerza de un duelo colectivo. En los pueblos de la sierra, la gente encendía velas frente a las iglesias, murmurando plegarias por Tomás y por su familia. En el corazón de la ciudad, estudiantes marchaban con antorchas, repitiendo una y otra vez la frase que ya se había vuelto himno: «Suelta a ese inocente y te levantarás». Mateo, sin embargo, se encontraba encerrado en su habitación, rodeado de papeles arrugados y carpetas abiertas. La sentencia lo había golpeado como un mazazo. Sentía el pecho hundido, como si la derrota hubiera arrancado de raíz todo lo que había construido. Frente al espejo, apenas reconocía su propio reflejo. Tenía los ojos enrojecidos y la barba descuidada. La voz de los campesinos, confiando en él, se mezclaba con el eco de la risa burlona del juez Vargas. Por primera vez Mateo dudó de sí mismo. «¿Y si tenían razón?», murmuró con la voz quebrada. «¿Y si esto nunca tuvo sentido?». Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era su madre, doña Rosario, con un rebozo oscuro cubriéndole los hombros. Llevaba una vela encendida en la mano. «Hijo, ¿puedo pasar?». Mateo asintió en silencio. Ella dejó la vela sobre el buró y lo miró con ternura, aunque en sus ojos también había dolor. «¿No has probado bocado desde la mañana?». «¿Qué es lo que te atormenta tanto?». Mateo se dejó caer en la silla. «Fallé, madre. Todo el pueblo confió en mí, y aún así el juez lo condenó. ¿De qué sirve luchar contra un muro tan alto?». Doña Rosario acarició su rostro con manos temblorosas. «Escúchame bien, Mateo, la justicia no se mide en un día ni en una sentencia. Tu padre también fue derrotado muchas veces, pero nunca dejó de sembrar la semilla». «¿Y si esa semilla nunca brota?», respondió él con amargura. Ella suspiró. «Si no se siembra, nunca sabremos si puede crecer. Tú llevas en ti esa responsabilidad. No puedes rendirte ahora». Las palabras lo atravesaron como un rayo. Quiso responder, pero solo pudo bajar la cabeza, mientras las lágrimas le caían silenciosas. Esa madrugada salió a caminar por las calles desiertas. El empedrado estaba mojado por la llovizna, y los faroles proyectaban destellos sobre los charcos. A lo lejos,
Un grupo de jóvenes seguía pintando murales en las paredes, un campesino de pie frente a un juez encadenado. Cuando lo vieron, lo saludaron con respeto. «Licenciado, no se rinda», le dijo uno de ellos con pintura roja en las manos. «Usted es la voz que tenemos». Mateo sintió un nudo en la garganta. Respondió con un gesto, sin palabras, y siguió su camino. Al llegar al zócalo se encontró con un grupo de ancianas que rezaban el rosario. Una de ellas lo reconoció y se le acercó. «Hijo, no pierdas la fe». El juez se ríe, pero Dios escucha. Mateo cerró los ojos dejando que esas palabras calaran hondo. En su interior, la duda y la esperanza luchaban como dos ríos encontrados. ¿Valía la pena seguir cuando todo parecía perdido? De regreso en su casa, se dejó caer en el catre, agotado. El sonido de los grillos llenaba la oscuridad, y entre sueños escuchó nuevamente esa frase que no lo dejaba en paz. «Suelta a ese inocente y te levantarás». Se levantó de golpe, sudando. No sabía si había sido un sueño o simplemente el eco del pueblo que seguía retumbando en su mente. Pero comprendió algo. La derrota no era el final. Lo que había ocurrido en la audiencia era apenas una chispa. Y esa chispa podía encender una hoguera que nadie detendría. La condena contra Tomás no apagó la voz del pueblo, al contrario, la encendió. En cada esquina de Oaxaca, la frase se repetía con más fuerza. Se escribía en las paredes con aerosol rojo. Se murmuraba en los mercados entre el olor a pan de yema y chocolate caliente. Y hasta los niños la gritaban jugando en las calles empedradas. «Suelta a ese inocente y te levantarás». El rumor comenzó a transformarse en algo más inquietante. Vecinos aseguraban que el juez Vargas despertaba por las noches empapado en sudor, que había empezado a temblar cuando escuchaba la frase y que a veces, en la soledad de su despacho, golpeaba con furia el suelo, como si quisiera espantar un fantasma. Nadie sabía si era cierto, pero todos lo repetían como verdad. Mateo escuchaba esos relatos con cautela. Una tarde, en la oficina de una organización de derechos humanos, un maestro jubilado lo abordó. «Dicen que el juez ya no duerme tranquilo», comentó bajando la voz, «que sueña con ponerse de pie y camina en la oscuridad, aunque al despertar sigue preso de su silla». Mateo frunció el ceño. «No sé si eso sea cierto, pero lo que importa es que el pueblo está más unido que nunca». El maestro lo miró con ojos cansados. «Hijo, a veces los rumores son más fuertes que la verdad». Al mismo tiempo, los aliados del juez empezaban a mostrar inquietud. En un café elegante del centro, dos empresarios comentaban en voz baja: «Hilario está perdiendo control», dijo uno removiendo nervioso el azúcar en su taza. «El pueblo ya no lo respeta, y eso es peligroso». «Que se rían lo que quieran», respondió el otro. «Mientras firme las sentencias, seguirá siendo útil». Pero incluso dentro del tribunal las dudas crecían. Algunos secretarios juraban haberlo visto mover un dedo del pie, un gesto mínimo, pero suficiente para alimentar las habladurías. «Algo raro está pasando», decían en los pasillos, mientras otros replicaban que era pura imaginación. Mateo, por su parte, dedicaba sus días a organizar reuniones con estudiantes y campesinos. En una asamblea improvisada bajo los portales del centro, un joven universitario tomó la palabra. «Compañeros, no podemos dejar que esta condena quede así. Si dejamos caer a Tomás, mañana caeremos todos». «Es cierto», respondió una mujer zapoteca, levantando la voz. «El juez se cree dueño de la justicia, pero el pueblo ya decidió. No lo vamos a permitir». El ambiente estaba cargado de energía. Las voces se entrelazaban en cánticos, los tambores resonaban, y Mateo sintió cómo la esperanza renacía dentro de él. Sin embargo, sabía que esa esperanza estaba construida también sobre el miedo del juez, y un hombre poderoso, con miedo, era más peligroso que nunca. Una noche, mientras caminaba hacia su casa, Mateo se encontró con su amigo Julián, periodista del diario local. «Mateo, tengo algo para ti», le dijo, sacando de su mochila un sobre con fotografías. El abogado lo abrió y vio imágenes borrosas del juez Vargas en su residencia. En algunas,
aparecía golpeando la mesa con furia. En otras, sentado con la cabeza entre las manos, como si la desesperación lo devorara. «Esto es arriesgado», advirtió Julián. «Pero si la gente ve que el juez está perdiendo el control, la presión aumentará». Mateo guardó silencio. La tentación de usar esas pruebas era grande, pero también sabía que hacerlo podía desencadenar represalias aún peores. «Gracias, Julián», respondió al fin. «Pero esto no es una guerra de fotos, es una lucha por la verdad». El periodista lo miró con seriedad. «Solo recuerda que la verdad a veces necesita un empujón». Mateo continuó su camino, con la mente encendida por dudas. El rumor sobre el juez crecía como un río desbordado, imposible de contener, y en ese río él mismo corría el riesgo de ser arrastrado. El rumor que recorría Oaxaca empezó a abrir grietas en la coraza de don Hilario Vargas. Nadie lo decía en voz alta frente a él, pero en los pasillos del tribunal los empleados se miraban con complicidad cuando escuchaban su bastón golpear el suelo. «Dicen que ya mueve las piernas», susurraban unos. «Dicen que sueña con levantarse, pero al despertar vuelve a hundirse en la silla», replicaban otros. El juez lo sabía. Sentía esas miradas, esas conversaciones ahogadas que se cortaban en seco cuando él aparecía. Y lo peor de todo era que algo, muy dentro de sí, empezaba a inquietarlo. Una mañana, mientras se cambiaba en su habitación, notó un cosquilleo en los pies. Fue tan leve que al principio pensó que lo había imaginado, pero cuando se repitió, el vaso de whisky que sostenía tembló en su mano. «¡Basta!», gritó golpeando el brazo metálico de la silla. «¡No me volveré loco!». Su asistente entró alarmado. «¿Todo bien, señor?». El juez lo fulminó con la mirada. «Salga, y que nadie me moleste». Quedó solo, con el silencio como único testigo de su tormento. Se inclinó hacia adelante y trató de mover los dedos de los pies. Nada. Cerró los ojos, sudando, y por un instante creyó sentir un leve tirón en la pantorrilla. Abrió los ojos de golpe, aterrado, como si la posibilidad de levantarse fuera más espantosa que seguir atado a su silla. Mientras tanto, Mateo se fortalecía con el respaldo popular. En las plazas lo recibían con aplausos, en los pueblos lo invitaban a comer tamales y atole, y en cada reunión le pedían que no se rindiera. Pero el abogado sabía que esa popularidad también lo exponía. Una tarde, al salir de una reunión comunitaria en Saachila, un hombre encapuchado lo interceptó. «Ramírez, bájale, te están mirando desde arriba». Mateo se tensó. «¿Quiénes?». El hombre sonrió con ironía. «Los que mueven los hilos, no quieras convertirte en mártir». Desapareció entre la multitud, dejándolo con el corazón acelerado. Esa noche, mientras escribía notas para un nuevo recurso legal, escuchó un golpe en la ventana. Corrió a ver y encontró una piedra con un papel atado. «Deja de desafiar al juez, o tu madre será la siguiente en pagar». El miedo lo atravesó como una cuchillada. Subió de inmediato al cuarto de doña Rosario y la encontró dormida, tranquila, ajena a la amenaza que pendía sobre ella. Se sentó a su lado, velando su sueño, con los ojos fijos en la puerta. El abogado comprendió que ya no se trataba solo de defender a Tomás, se trataba de proteger a todos los que amaba. Al día siguiente, en el tribunal, Mateo encaró al juez con más firmeza que nunca. «Señoría, su poder no es eterno, no puede tapar el sol con un dedo». El juez respondió con sarcasmo. «Mientras mi firma tenga valor, soy la ley. Y usted, Ramírez, no es más que un muchacho testarudo». Pero al decirlo, sintió un espasmo recorrerle la pierna izquierda. Se mordió los labios para no reaccionar, pero el sudor frío bajó por su frente. Mateo lo notó, aunque no dijo nada. Sabía que la grieta se estaba abriendo y que tarde o temprano esa máscara de hierro se rompería. Esa tarde, uno de los caciques que lo visitaban regularmente le lanzó una advertencia. «Hilario, más te vale controlar la situación. La gente empieza a murmurar que estás perdiendo autoridad. Si caes tú, caemos todos». El juez asintió.
aunque en su interior una voz lo atormentaba. Esa frase maldita, repetida por el pueblo, no lo dejaba en paz. Suelta a ese inocente y te levantarás. Intentaba ahogarla con whisky, con burlas, con gritos, pero volvía una y otra vez, como un eco que lo perseguía en cada rincón. El poder que había sostenido durante décadas comenzaba a resquebrajarse, y en esa grieta se escondía el miedo más profundo de su vida. El amanecer en Oaxaca tuvo ese día un aire distinto. Desde los pueblos de la sierra y los barrios periféricos comenzaron a llegar contingentes con banderas, tambores y pancartas improvisadas. La consigna era una sola: marchar por la libertad de Tomás Hernández y exigir justicia. El rumor se había transformado en acción, y las calles se convirtieron en un río humano que avanzaba hacia el corazón de la ciudad. Mateo caminaba al frente junto a maestros, campesinos y estudiantes. El calor del sol caía sobre sus hombros, pero lo sostenía la fuerza de las voces que coreaban sin descanso: «Suelta a ese inocente y te levantarás». Aquella frase, que antes era susurro, ahora retumbaba como un trueno. Los muros de Oaxaca parecían responder al clamor. En cada esquina había un mural nuevo, manos encadenadas rompiéndose, rostros de campesinos con la frente en alto, un juez dibujado con piernas de barro que se resquebrajaban. El arte se había convertido en arma, y cada brocha era un grito. En el Zócalo, frente al Palacio de Gobierno, la multitud se concentró. Sonaban guitarras, tambores y caracolas, y las mujeres de los pueblos servían tamales y atole a quienes habían caminado horas. El ambiente era de resistencia, pero también de fiesta, como si cada paso fuera ya una victoria. Mateo subió a un templete improvisado hecho con tablones y cajas de refresco. El bullicio se fue apagando poco a poco hasta quedar en un silencio expectante. El joven abogado respiró hondo, sintiendo el peso de miles de miradas sobre él. «Hermanas y hermanos», dijo con voz firme, «hoy no estamos aquí solo por Tomás. Estamos aquí porque sabemos que si dejamos que encierren a un inocente, mañana nos encierran a todos». Un aplauso ensordecedor lo interrumpió, pero él continuó. «El juez Vargas cree que puede reírse de nuestra esperanza. Cree que su silla es más fuerte que nuestra voz. Pero se equivoca, porque la justicia no se sostiene en ruedas de metal, sino en la dignidad del pueblo». Los gritos estallaron en respuesta, coreando la frase como un canto de guerra. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero también un fuego en el pecho. Por primera vez desde el inicio de la lucha, no se sintió solo. Al mismo tiempo, en su despacho, el juez Vargas observaba la marcha desde la ventana. El rugido de la multitud llegaba hasta sus paredes, y cada palabra parecía golpearlo como un martillo. Su asistente intentó calmarlo. «Señor, es solo una manifestación, como tantas otras». Pero el juez lo interrumpió con los ojos desorbitados. «No, no lo entiendes. Esa frase, esa maldita frase, me persigue». Golpeó con el bastón el suelo una y otra vez, hasta que el eco metálico se confundió con el clamor que subía desde las calles. En su rostro se mezclaban el enojo y un miedo que no lograba disimular. De regreso en la plaza, un campesino tomó la palabra. Era don Crispín, el anciano de San Pedro Amatlán. Su voz temblaba, pero tenía la fuerza de la experiencia. «He vivido muchas injusticias en mi vida, pero nunca vi tanta unidad. El juez podrá firmar papeles, podrá condenar a un inocente, pero no podrá quebrar la voluntad de un pueblo». La multitud lo aplaudió, y Mateo bajó del templete con los ojos humedecidos. Varias manos se extendieron para estrechar la suya. Sentía que la lucha había alcanzado un punto sin retorno. Cuando la marcha terminó, el aire quedó impregnado de un aroma a pólvora de cohetones y de esperanza. El eco de las consignas todavía vibraba en las paredes, como si la ciudad entera hubiera jurado no rendirse. Mateo, mirando al horizonte, supo que el choque final con el juez estaba cada vez más cerca. El tribunal volvió a llenarse, pero esa vez el ambiente era distinto. No era solo una audiencia más, se respiraba tensión,
como si cada banco de madera y cada lámpara del techo supiera que algo irrepetible estaba a punto de ocurrir. Campesinos, estudiantes, periodistas y vecinos abarrotaban la sala, esperando no solo un veredicto, sino un desenlace. Mateo entró con paso firme, aunque por dentro lo consumía la incertidumbre. Sabía que el juez Vargas estaba bajo presión, que el rumor de sus extraños temblores había corrido como fuego, pero no podía confiarse. La vida de Tomás seguía pendiendo de un hilo. El juez apareció escoltado por su asistente, más pálido que de costumbre. Sus manos temblaban ligeramente sobre el bastón metálico, y aunque intentó mostrar el mismo gesto de soberbia, sus ojos delataban un cansancio profundo. Se acomodó en su silla con brusquedad y anunció con voz ronca: «Se abre la sesión». Mateo se levantó, llevando consigo un legajo de papeles. «Señoría, insisto en que las pruebas contra Tomás Hernández son falsas. No hay un solo documento que resista el más mínimo análisis». El juez lo interrumpió con un ademán. «Ya escuchamos esos argumentos, Ramírez. No los repita». Mateo apretó los labios, pero continuó: «Entonces, déjeme recordar algo más. No se trata solo de pruebas, se trata de justicia. Y la justicia se lo repite el pueblo entero. Suelte a ese inocente y se levantará». La frase resonó como un trueno en la sala. Cientos de gargantas la repitieron al unísono, convirtiendo el recinto en un coro ensordecedor. «Suelta a ese inocente y te levantarás». El juez golpeó la mesa con furia. «Silencio, he dicho silencio». Pero el eco no se apagaba. Algunos campesinos lloraban de emoción. Los estudiantes alzaban pancartas, y Tomás, desde el banquillo, levantaba la mirada con un brillo de esperanza. Vargas trató de continuar, pero entonces ocurrió lo inesperado. Un espasmo recorrió su pierna derecha. Intentó disimularlo, pero el movimiento fue tan evidente que hasta su asistente se quedó boquiabierto. El juez apretó los puños contra el escritorio. «Esto es absurdo», gruñó con la voz quebrada, pero el espasmo volvió, ahora más fuerte, y sus rodillas golpearon contra la parte inferior de la mesa. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Nadie respiraba. «No, no puede ser», murmuró Vargas mirando sus piernas con ojos desorbitados. Mateo lo observaba con el corazón acelerado. No sabía si lo que estaba presenciando era real o producto de la sugestión colectiva, pero el juez, el mismo hombre que había pasado décadas burlándose de la fe del pueblo, estaba moviendo sus piernas frente a todos. Un silencio profundo se hizo, roto apenas por la voz temblorosa de una anciana en las bancas. «Se lo dijimos, señor juez. La justicia no se burla». El juez intentó levantarse, sus manos aferradas a los brazos de la silla. El metal rechinó bajo la presión. Sus músculos parecían responderle por primera vez en años, pero el miedo lo paralizaba más que su propia enfermedad. «¡No!», gritó cubriéndose el rostro. «¡No quiero!». El público contenía la respiración. Mateo dio un paso adelante. Su voz resonó firme. «Señoría, no tema. Esto no es un castigo, es una oportunidad. Suelte al inocente, y quizás encuentre la paz que le ha sido negada». El juez lo miró con odio, pero también con pánico. La sala entera esperaba su respuesta, atrapada en un instante que parecía eterno. Finalmente, con un gesto brusco, Vargas golpeó la mesa. «Basta. Este tribunal. Su voz se quebró y por primera vez en décadas se le vio vulnerable, humano, derrotado. La multitud empezó a gritar de nuevo, un clamor ensordecedor que hacía temblar las paredes. «Suelta a ese inocente y te levantarás». El juez, temblando, bajó la cabeza. En sus piernas seguía corriendo aquel hormigueo extraño, como si la verdad que había negado tanto tiempo lo estuviera arrastrando hacia una encrucijada inevitable. El juez Hilario Vargas salió de la sala tambaleante, empujado por su asistente. El murmullo de la multitud lo seguía como un enjambre, repitiendo sin cesar la frase que lo atormentaba: «Suelta a ese inocente y te levantarás». Cada sílaba,
se le clavaba en los oídos como agujas encendidas. Sentía las piernas vibrar bajo su pantalón, un cosquilleo que lo llenaba de miedo más que de esperanza. En su despacho, se dejó caer con violencia en la silla, respirando agitado. Se miró en el espejo colgado en la pared. El rostro duro que siempre había mostrado al mundo ahora estaba desencajado, sudoroso, casi irreconocible. «¿Qué me está pasando?», susurró con voz quebrada. Golpeó la mesa, derramando los papeles. Intentó convencerse de que todo era un truco de su mente, una ilusión creada por los gritos de la multitud. Pero las piernas seguían respondiendo con leves espasmos, como si quisieran recordarle que algo dentro de él había cambiado. En ese instante, los caciques que lo sostenían políticamente entraron en el despacho. Eran 3 hombres de sombreros finos, botas de piel y miradas de piedra. «Hilario», dijo el primero con tono frío, «tienes que controlar esto. Si la gente huele tu debilidad, estamos perdidos». «Ya no creen en ti», añadió otro. «Están convencidos de que el pueblo tiene la razón. Si no condenas de una vez por todas a ese campesino, nos arrastrarás contigo». El juez los miró con furia. «¿Acaso creen que no sé lo que hago? Yo sigo siendo la ley en este estado». El tercero lo señaló con desdén. «Entonces demuéstralo. Porque si cedes, serás tú quien caiga primero». Salieron dando portazos, dejándolo solo con su respiración entrecortada. Hilario apretó los puños. En toda su vida había humillado a cientos de inocentes sin titubear. Había sellado destinos con un simple trazo de su pluma. Pero ahora, por primera vez, se sentía encadenado no a la silla, sino a la verdad que había negado durante décadas. Mientras tanto, en las calles la noticia de lo ocurrido corría como pólvora. Estudiantes pintaban en los muros: «El juez tiembla». Mujeres repetían entre sí que lo habían visto sudar y mover las piernas. Y los campesinos celebraban, convencidos de que el poder del pueblo estaba doblegando al tirano. Mateo, al escuchar los rumores, sintió que una nueva esperanza lo empujaba. Sin embargo, no se permitió confiar del todo. Sabía que un hombre como Vargas, acorralado, podía reaccionar con más crueldad que nunca. Esa tarde, el juez convocó a una sesión extraordinaria. La sala volvió a llenarse, los murmullos crecieron como olas y Tomás fue llevado esposado una vez más. Hilario respiraba con dificultad. Sus manos temblaban sobre el mazo, pero intentó mantener la misma dureza de siempre. «He tomado una decisión», anunció con voz grave. «El caso de Tomás Hernández será revisado». Un murmullo de sorpresa recorrió el recinto. El juez tragó saliva sintiendo la presión en el pecho. Su mirada se cruzó con la de Mateo, que lo observaba en silencio, sin triunfalismos, solo con una firmeza que parecía sostenerlo. «En consecuencia», continuó con la voz cada vez más débil, «ordeno la liberación inmediata del acusado». El grito de júbilo fue ensordecedor. La sala tembló con aplausos, lágrimas y abrazos. María corrió hacia Tomás, que apenas podía creer lo que escuchaba. Los campesinos levantaban los sombreros al aire, los estudiantes agitaban sus pancartas y el eco de la consigna volvió a llenar el lugar. «Suelta a ese inocente y te levantarás». Hilario cerró los ojos, dejando caer el mazo sobre la mesa. Sintió un estremecimiento recorrerle las piernas, esta vez más claro, más fuerte. Podía moverlas, aunque no tuvo el valor de intentarlo frente a todos. El miedo lo dominaba. El pueblo celebraba afuera, pero dentro de sí, el juez Vargas comprendió que había perdido, no porque Tomás quedara libre, sino porque su propia autoridad se había desmoronado, y con ella la coraza de hierro que había construido toda su vida. La noticia de la liberación de Tomás se esparció por toda Oaxaca como un trueno que anunciaba lluvia después de una larga sequía. En los pueblos, las campanas de las iglesias repicaban solas, como si quisieran acompañar la celebración. En las calles, la gente bailaba sones con jarana y marimba, los niños corrían con banderas hechas de retazos de tela y las mujeres repartían pan y mezcal como si fuera día de fiesta patronal. Mateo caminaba entre la multitud con el corazón ligero.
Tomás, a su lado, aún con las muñecas marcadas por las esposas, no dejaba de abrazar a su esposa María y a sus hijos. El campesino tenía lágrimas en los ojos y al mismo tiempo una sonrisa que iluminaba su rostro curtido. «Licenciado», dijo Tomás tomando a Mateo de los hombros, «no tengo palabras para agradecerle. Usted me salvó la vida». Mateo lo miró con firmeza. «No fui yo, Tomás, fue el pueblo». Fue la fuerza de todos los que se negaron a callar. Doña Rosario, la madre de Mateo, se acercó con una vela encendida en la mano. «Hijo, tu padre estaría orgulloso de ti. Hoy sembraste la semilla que él siempre soñó». Mateo sintió un nudo en la garganta, besó la frente de su madre y cerró los ojos por un instante, dejando que el bullicio de la celebración lo envolviera. Había comprendido que la verdadera justicia no venía de un tribunal, sino de la unión de la gente sencilla. Mientras tanto, el juez Vargas permanecía encerrado en su despacho, con las cortinas corridas y una botella medio vacía sobre la mesa. Sus manos aún temblaban, y sus piernas seguían enviándole señales que no quería aceptar. Había liberado a Tomás, sí, pero no por convicción, sino porque el miedo lo había doblado. «¿Qué soy ahora?», se preguntó en voz baja, mirando la fotografía en blanco y negro de sí mismo de pie, tomada años atrás. La imagen parecía burlarse de él. El eco de la multitud llegaba hasta su ventana. «Suelta a ese inocente y te levantarás». Cerró los ojos, tapándose los oídos, pero la frase no desapareció. Sabía que su tiempo como señor absoluto de la justicia había terminado. Días después, Mateo volvió a San Pedro Amatlán con Tomás y su familia. El recibimiento fue apoteósico. Hombres y mujeres adornaron las calles con flores de cempasúchil, los niños lanzaron pétalos y los ancianos tocaron caracolas como símbolo de victoria. Don Crispín levantó su bastón y dijo con voz firme: «Hoy hemos demostrado que la justicia no se compra ni se vende». Hoy se levantó el pueblo entero. Tomás abrazó a su esposa con fuerza y miró a Mateo. «Usted nos devolvió más que la libertad. Nos devolvió la fe». El joven abogado sonrió con humildad. «No me la den a mí, désela a la voz que nunca dejaron apagar». Esa voz los hizo libres. Esa noche, en medio de la fiesta comunitaria, Mateo se apartó un momento y contempló las montañas oscuras recortadas contra el cielo estrellado. El aire fresco de la sierra le acariciaba el rostro, y en su interior resonaban las palabras que lo habían acompañado desde el inicio. «Suelta a ese inocente y te levantarás». Ya no eran solo un reto al juez, eran un recordatorio eterno de que la justicia vive en el corazón del pueblo. Mateo sabía que vendrían nuevas batallas, nuevos jueces, nuevos abusos. Pero también sabía que la semilla estaba sembrada y que nada volvería a ser igual. «Padre», susurró al viento, «la justicia camina». Y en ese instante comprendió que no estaba solo. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que nos recuerdan la fuerza de la dignidad y de la esperanza. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en la pantalla, donde continuamos explorando historias que marcan la diferencia.